Hola a todos jóvenes. Arquitecto Roger Bores, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Abraham? Hola a todos. Encantado de estar por aquí porque el día de hoy, pues digo, siempre que te visitamos, siempre es un día especial. Gracias. Así que, pues, por favor, cuéntanos un poco de la historia que conoceremos el día de hoy. Bueno, les voy a presentar, hola a todos, qué gusto que nos acompañes, tú y a todos tus seguidores. Les voy a presentar mi casa, es un proyecto muy humilde de 75 metros cuadrados. Dependíamos de un préstamo bancario, entonces teníamos que ser muy eficiente. Como pueden ver, es un proyecto muy sencillo de una caja con un muro pantalla. Puedes ver algunos elementos ahí de excavación, ¿no? En el bloque este. De aquí para acá, lo que ustedes ven ahí como bodegas y eso, anteriormente era una zona ecológica y en algún momento los gobiernos cambian estas cosas y sí, decidieron comenzar a construir un edificio, ¿no? Por eso tenemos una ventana que ve hacia allá y esta sección, esta cortada que le hacemos. Claro, Entonces, o sea, tú dime. te abriste, pero te retraes, o sea, no está pegada ese volumen al lindero. Sí, no está pagada, sin embargo, tampoco nuestro plan era que construyeran, porque el plan de desarrollo urbano, pues, marcaba esto como área verde y se cambió. Hay cosas con las que yo prefiero no luchar, cosas que están fuera de mi control, y esta fue una de ellas. Entonces, esta cajita, lo que van a ver es al frente un muro pantalla que baja en este punto para generarnos un barandal, ¿no? Está muy interesante porque es un gesto muy sutil, pero es potente, ¿verdad? Es hacer un poco más ligera la pieza, pero también noto que hay un cambio, no sé si de textura o de color. Hay un cambio de textura, sigue siendo estuco, como no teníamos que ahorrar dinero, este, se decidió seguir usando el estuco, pero se aplicó con una pistola y entonces genera esta textura más rugosa y nos genera estos guardapolvos, ¿no? Que puedes ver, que marcan el horizonte a partir de nuestra línea de barandal, la entrecalle, ¿no? Los pequeños detalles que logramos ver aquí, con los cuales somos muy obsesivos en la arquitectura. Entonces marca nuestro horizonte, ves un cambio de textura que por la luz se ve como un cambio de color. Ah, interesante. ¿Y aquí no utilizaste chucún, pastas, preferiste color? No preferí, como te contaba hace ratito, tenía que ver con una cuestión de presupuesto. De acuerdo. Entonces, el estuco lo dejamos al natural, simplemente para ahorrarnos el tema de la Ah, no pintura. hay pintura, No hay es el pintura, es el estuco tal cual. interesante porque pareciera que también puede ser este color tipo chucum, ¿verdad? El chucum es un poco más beige y tiene estas anomalías no parejas. En este caso era tal cual el estuco. Y fíjate qué sutil es el cambio de tono entre la parte de arriba y abajo, que solo tiene que ver con la forma en la que se aplicó, pero es estuco nada más, ¿no? Tampoco había mucho dinero para vegetación, entonces lo que le da acogedor a un espacio tiene que ver con las texturas y decidimos usar estas rocas para darle textura a nuestra parte esta del árbol, ¿no? Pero son detalles sencillos. La banqueta ustedes la hacen, ¿verdad? Sí, la banqueta nosotros Estos de bloques sí, quedaron muy bien. muchas gracias, Abraham. ¿Son prefabricados o los cuelan aquí en sitio? No, los colamos en sitio, de tal manera en que tuviéramos esta modularidad también, en Ujú. la que se ve muy pareja, en la que se marca el camino de acceso, y también a pesar de ese no ser nuestro terreno y que era área verde, bueno, pues quisimos darle algo a la comunidad, que es Lo alargan el esa jardín. banquetita, ¿no? ¿Y estos arrayanes ustedes los plantan? Sí, también. Sí, claro. Había que darle Había que darle a la fachada, era muy inerte sin la presencia de la sombra. Lo que nos interesa de los arrayanes no es tanto el elemento en sí, que es muy lindo, sino la proyección de sombra que se hace sobre el muro pantalla que tenemos aquí, ¿no? Una belleza. ¿Y qué orientación solar? Más o menos la intuimos por la hora. Es norte, sur, oriente, poniente. Oriente poniente.
Entonces, si te fijas, hay ciertos elementos que siempre nos separan, ¿no? No deberíamos de tener la banqueta pegado aquí, porque además en este canal escurre el agua cuando pega con el muro. Entonces somos muy obsesivos en las separaciones, tipo en esta separación de aquí, y es una separación que no verás en las escaleras, que debimos haberla tenido, pero bueno, tuvimos ese error. Oye, y algo que no visualizábamos era que el terreno baja. No, el terreno no baja, en realidad la parte dura estaba a 1,70 m, esto era solo relleno, y para no rellenar todo este 1,70 m decidimos hundir todo el bloque, es decir, fue una cuestión otra vez de economías, Okey, ¿no? eso está bien interesante, o sea, el presupuesto es el que decide. En este caso sí, y en Ujú, algunos otros también, pero ujú. yo creo que lo que decide en arquitectura son las limitaciones. Sa Luego tratamos de evadir las limitaciones, pero las limitaciones son las que nos ayudan a ir construyendo una pieza única, ¿no? Ujú. La limitación de la personalidad del cliente, que para nosotros es importante, del propio territorio y además del dinero, de la normativa. Entonces aquí la caja originalmente no estaba pensada hundida, sino sobre el nivel de tierra. Cuando hacemos la excavación, nos damos cuenta que el lecho duro estaba muy profundo y lo Ujú. que hicimos fue hundirlo y aparecieron estas escaleras que además hacen más interesante el Claro, acceso, ¿no? y quedan abiertas. ¿No has pensado en que les colocarás De alguna hecho, reja, alguna? no hay ninguna preocupación en ese sentido. Excelente. Entonces tenemos este acceso que es estrecho. Luego hay una crítica muy grande de por aquí no cabe. Esto mide 85 centímetros. Entonces, de repente nos han dicho de que por aquí no cabe una cama de emergencia. Sí, efectivamente, no cabe y no tiene la intención de que quepa. Como muchas de las como muchos de las casas, antes de nuestra era moderna, o sea, si tú vives en un ático en París, No entra la cama tampoco entra la cama. Entonces, preferimos esta experiencia profundamente estética que una experiencia completamente funcional en ese sentido. Ujú. Entonces, bajamos los escalones, tenemos ahí travertino, que es un mármol que a mí me sigue encantando y creo que a ti también. Sí, es una belleza. Y además Nacional, ¿verdad? es muy barato y Ujú. y y en Europa es muy escaso, ¿no? O sea, O sea, el mármol que pondría, el travertino que ponía Mies era italiano, yo creo, ¿verdad? Nosotros es veracruzano. la mina está en Italia, pero ya está agotada y se parece mucho, si te fijas, Sí, al mármol que tenemos sí, 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 nosotros. sí, sí. Entonces contamos con el privilegio de contar con un material tan bonito Ujú. y además a ese precio, ¿no? Es una locura, puede costarte, hoy escuchaba 350 pesos el metro cuadrado. Depende del formato, Ujú. ¿sí? Y de cómo quieras el corte y esto. Entonces, si se fijan, aquí te topas con este encuentro de muros, vacío, el muro pantalla, el del volumen en sí, y aquí empiezan a ocurrir algunas cosas que marcan lo que será el resto de la casa, ¿no? Por ejemplo, las huellas estas, ahora que estuviste en Japón seguramente lo viste mucho. Estos musgos, la piedra de remate nos es suficiente, y aquí se genera un nicho en el que entras propiamente a la casa. La sustracción. Un detalle que me gusta mucho es este, ¿no? Cómo la puerta oculta el canto del muro y a la hora que se abre, tú logras ver No la puedes ver. materialidad que tapa el canto, ¿no? Lámina oxidada. Prepárense, jóvenes. Entonces, tú tuviste el placer de estar en Japón hace un tiempo y verás que hay elementos de la cultura japonesa, como son estas huellas, estas gravas, la piedra que salió del terreno. No tenemos pisos de concreto debajo de esta plataforma. Es únicamente el basamento de la, de la mesa y no tuvimos que gastar en poner un firme de concreto, sino la casa está organizada en
La casa flota con estas dos plataformas de madera. Aquí dejamos los zapatos y lo que hacemos es subir a través de esta piedra en esta plataforma de madera. Este es el salón. Bueno, esta casa está muy inspirada en el proyecto de Tadao Ando, la casa Asuma. Azuma, que es este bloque de concreto en el caso de Tadao Ando. Y entonces él tiene programa aquí, tiene programa acá y tiene este puentecito que sirve de techo para pasar de un espacio al otro. En nuestro caso era importante la administración del espacio, entonces tenemos en este primer área comedor y cocina. Ujú. Esto está a doble altura, un tiro de chimenea para encender un fuego, como calientan las casas los japoneses. Y la cocina, aquí es importante que no pareciera cocina, que se Ujú. sintiera más como un mueble. Entonces escondimos refri. Excelente. Estos paneles para poder solo tener esta extracción, estos paneles de aquí, estos frentes, no suelen diseñarlos en cocina, pero nosotros nos lo inventamos y lo que hacen es subir para que tú puedas operar sin pegarte. Ujú. Y entonces cuando los bajas ya es más bien, da esta apariencia de elemento extraído de aquí. Ujú. Es el mismo paño. Es el mismo paño, es correcto. Qué interesante cómo toda esta caja de repente no la visualizaba a doble altura. ¿Qué material es? Es madera. Este es un panel de bambú, aluminio y madera. Lo trajimos de Asia, este material. Qué belleza. La textura es rara, como que no identificas qué material es, tiene Sí. una textura media suave y gomosa. Pero entonces lo quisimos llevar, o sea, esto de la importancia de que esto no pareciera cocina, nos hizo incluso diseñar esta cubierta que a la hora de levantarse se revela las cosas útiles, ¿no? La tarja, un contacto y la Claro, por eso no se veía, ¿verdad? Parecía solamente un mueble. digo, lo que te lo revela es la llave, Ujú. pero cuando tenemos visita, esto inclusive funciona como barra para colocar, no sé, bebidas o una decoración. Claro. Entonces era muy importante esto, ¿no? La parte de aquí, que a pesar de que tenemos la cocina tan próxima, no se sintiera como tal. Entonces, ya más o menos entendieron que este primer volumen es nuestra cocina y nuestra comedor. Luego viene un segundo volumen como en la casa de Tadao, en el que él me parece que guarda cocina, nosotros guardamos sala y recámara en la parte de arriba, separado también con un patio. Sin embargo, para nosotros era importante que este patio no estuviera cubierto. Y los shojis, conseguiste el papel. El papel lo trajimos de Japón. Aquí hubo un detalle con el papel que hasta hace poco conseguimos papel de 1 metro de ancho. Ok. Ahí tengo el rollo, se los voy a enseñar. Entonces teníamos que partir el papel de la shoji en dos secciones, cosa que ha sido problemática porque el shoji a la hora que lo humedeces, cuando seca se estira. Pero si tienes dos trozos, se estiran a como que a distintas tensiones y tienes ese detalle de allá. Lo que me sorprendió de la shoji es una de las búsquedas era seguir enfatizando a través de la arquitectura ese enorme amor y respeto que yo siento por Japón. Ujú. Los vidrios nos salían muy caros y las shoji costaron una tercera parte de lo que nos costaban los vidrios. Entonces era una buena solución conceptual y una buena solución económica y filosófica un poco. Qué bonito el remate, ¿eh? Es muy misterioso, ¿verdad? Porque de repente te sientes como muy aislado en este salón y no te imaginas que aparece ese patio.
Sí, el patio, yo lo considero la parte más importante de la casa y por eso cerré las shoji para que cuando se abren es esta especie de momento emotivo, casi de obra de teatro, en el Ujú. que se abre el telón y descubres esto que es mi proyecto más importante ahora, que es el jardincito este. He procurado que el musgo se me dé, este, y bueno, es el momento en el que el espectáculo se revela. Una parte importante es que, como les mencionamos hace rato, la cocina se aloja en ese metro de allá, que es este mismo metro que se extiende, Ujú. y se extenderá más adelante para alojar la regadera y el WC de la casa. La Entonces, misma altura. y la misma, si te fijas, es la misma línea técnica Ujú. entre cocina, espacio y regadera y WC. Y qué importante que hayas elevado ahora sí también como como un engagua, ¿verdad? El que se levanta la pieza. El engagua es la separación Ajá. entre interior y exterior, no tanto la elevación, Sí, sí, sí. sino era necesario para que nuestras puertas shoji fueran viables y fueran efectivamente de papel. Pero al elevarlo creo que le da una presencia hasta por la luz, Sí, ¿verdad? Como una profundidad, ¿no? Como si sí, emergiera. a la hora que elevamos, en realidad permitimos, para los japoneses tú habrás visto que estas gravas representan el agua. Entonces era importante no tocar el agua, incluso por eso estos durmientes de aquí. Ujú. Y el agua rodea esta isla verde, ¿no? Con rocas y árboles. Entonces, los japoneses tienen esta habilidad de condensar la Ujú. belleza del mundo en un espacio muy pequeñito. Sí. Entonces, a la hora que elevamos las plataformas, se vuelve muy barato porque tienes esta estructura de acero, ¿no? En esta área de 4x4, la cual resuelves de manera muy sencilla con tablas de triplay y el acabado. En realidad, hasta en estos aspectos, los japoneses han trabajado tan bien durante tantos siglos su arquitectura que hay poco que inventarles y mucho que retomar de lo que han venido haciendo por siglos, ¿no? Ujú. Entonces, cada cosa está bien pensada y creo que hemos pecado en alejarnos de soluciones que están muy bien probadas. Entonces, en esta área tienes la sala o el salón. El sofá también lo diseñamos en el estudio y pretendía tener estas formas casi de piedras de río, ¿no? La iluminación es muy oculta. En este caso, la única fuente de iluminación es esta que tenemos aquí. Allá en el comedor es la tira de LED. Y tratamos de, a través de la ausencia de tecnología, confundir a la mente del momento histórico en el que estamos habitando este espacio, ¿no? Ujú. La sala pretende que, si quieres, ven y siéntate para que, uy, obsequiarle al invitado esa escena, ya sea que estés comiendo o que simplemente estés aquí tomando el té. Qué interesante cómo te transporta, ¿verdad? Es lo mágico de la arquitectura, la capacidad de mandarte a otro lugar. Si te fijas, el exterior era ruidoso visualmente. Ujú. Estaba lleno de cosas, de árboles de distintas variedades y de repente la arquitectura ya te transportó a otro lugar. La verdad que es impresionante. Estamos en módulos de 4x4, entonces. Sí, las cajas estas son en realidad de 5x5. El Engagua mide 1 metro. Entonces, sin contar el Engagua ni estos espacios utilitarios, nuestra área útil es de 4x4. Ujú. Entonces aquí, si se fijan, contenemos lo técnico en estos lados, ¿no? Qué importante es el engagua ese, ¿cuánto mide? Me Un decías, metro. 1 metro. O sea, le da la profundidad porque tú haces un engagua eh, macizo, ¿sabes? Sí, sí. A diferencia de los engaguas ligeros de la cubierta, tú haces un engagua estereotómico. Yo ahí encuentro este platillo que mezcla mucho lo mexicano, Ujú.
lo portugués, inclusive en esta arquitectura blanca, la arquitectura blanca responde mucho a la economía. En Exacto. nuestro caso, ¿no? No es un capricho de lo voy a hacer blanco, Ujú. sino que al tener estos estucos y tener una arquitectura que se hace con tabique, que es la más económica, o con block, hay que aplanarlo y luego ese aplanado se puede acabar con estuco y entonces tienes una arquitectura que responde hacia algo que no es propiamente un capricho, ¿no? Y entonces tenemos esta pieza, como bien dices, muy estereotómica, que en unos puntos se fusiona con la arquitectura japonesa sin que esté presente la arquitectura mexicana o portuguesa de mis maestros, ¿no? Ujú. Entonces sí tienes razón, no tiene esta ligereza y esta exactitud de la arquitectura japonesa, porque ya tienes la pieza blanca excavada ahí, ¿no? Ujú. Es una comida fusión. Es una comida fusión tal cual. Sí, es como el sushi sinaloense, ¿no? Con aguacate. Y chile toreado. Entonces, Saludos a Sushi Factory. este, esta es la regadera, muy sencilla. Inclusive la fuente de iluminación es esa cajita que ves ahí. Ah, o sea, esta es la regadera, Esta es la regadera, sí. por eso la respiración de arriba. Sí, es correcto. Entonces ahí alojamos la regadera. Aquí alojamos el WC Todo en una pieza de 1 80 metro, centímetros de ancho. de 1 metro, menos el muro. Sí, como 80, Lavamanos 85. y sanitario. Aquí debajo de las escaleras se aloja el equipamiento técnico, ¿no? Ok. Bodega y estas cosas. Entonces era tratar de liberar, somos muy obsesivos en tratar de liberar el espacio, mover lo técnico y dejar solo lo habitacional, es decir, donde están los humanos, lo más generoso posible. Entonces de aquí subimos a la habitación. Si quieres, yo me adelanto para que logres ver el remate sin que esté Adelante. mi cuerpo ahí. Qué interesante para los aliens que nos visiten en algunos años, conocer las formas tan diversas de habitar. Es que eso es la belleza de la arquitectura, ¿no? Es habitar con arte. Yo creo que por eso es tan atrayente, ¿no? Tan sugestiva. Es como alimenta el espíritu, como la música. Y ahí está el poniente, ¿verdad? Justo. Por eso esa entrada de luz tan dramática. El otro día estaba investigando cuánto tiempo tarda. Buenas tardes. Aparece un nuevo personaje. En la trama de la arquitectura. Muchas gracias. Qué bonito espacio. Y veía que el fotón para salir del sol le toma alrededor de 8 minutos. Llegar a la Tierra. Ajá. Pero para salir del cuerpo del sol le tarda de 10,000 a 100,000 años Wow, sí. Del núcleo. del núcleo. Mm. Pero es muy interesante, ¿no? O sea, imaginar el viaje que termina aquí. No, es mágico, ¿no? Es mágico. Entonces, aquí una de las partes importantes de esta habitación es justo esta ventana circular. Para nosotros era muy importante que no hubiera cancel, ni vidrio, ni marco, sino que fuera un vacío. Entonces, la ventana, toda la estructura de la ventana está colocada por fuera, de tal manera que cuando la abres es solo la presencia del vacío. Demente. Es como un James Turrell vertical. Sí, incluso tiene estos cambios de tonalidad de Turrell durante el día que comienza muy azul y hay puntos en donde se vuelve muy rosa. Ahorita tiene este pigmento medio azulado.
Entonces sí, sí, tienes razón, tiene esta experiencia muy Turrell. La habitación es una cosa muy sencilla, en realidad. Seguimos manteniendo esta línea muy baja de muebles. Son cosas, esta es madera que usamos en casa Emma, que nos regaló el dueño. Abajo son polines muy sencillos, es decir, eh, de repente la falta de un presupuesto holgado hace que tú tengas que tirar de soluciones Ujú. creativas, sí. Pues es que esa es la creatividad, es solucionar con límites, ¿no? Solucionar con límites. La duela subió en este punto y se convirtió en la cabecera, este, un barandal hecho de igual de tabique. Este muro nos separa de el vestidor. Sabía que no iba a haber dinero para un vestidor con unas carpinterías, ni siquiera, o sea, no iba a alcanzar. No, el dinero prefería estar en otro lugar, En la madera. en la madera, en este volumen a doble altura. Entonces, el vestidor está resuelto con tubo conduit y con unas maderas ahí apenas Cargando. cargando, pero lo importante aquí era entender que había que tener un espacio muy digno, y que de momento íbamos a tener que ocultar el vestidor. Si quieres echarle un vistazo, no es la cosa más bella, pero a lo mejor es educativo. Oye, ¿qué crees que diría Barragán? Porque de repente aparece, ¿no? Hay una mezcla de momentos, de inspiraciones, que, digo, a mí el muro bajo me lo recuerda siempre. No, pues qué bonito halago. Yo creo que Barragán no puede no estar presente en la arquitectura de los mexicanos. Es inevitable. Solución, perfecta, Pues muy apenas. pero súper eficiente y además el espacio, ¿verdad? Sí, Al no tener las puertas, se siente más amplio. sí, pero sí. No es la cosa más limpia en el sentido Ujú. visual, pero la verdad es que tampoco necesitábamos más. O sea, eh, yo creo que está presente Barragán inclusive en estas ventanitas, ¿no? ¿Verdad? Claro. Que en algún momento sí pensé en poder abrir y cerrar, pero también era otra cosita. Luego estas pequeñas cosas son las que van haciendo volumen en cuanto a gasto, y una casa es algo que es un proyecto que nunca está terminado, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, aquí se ve la presencia de Barragán, incluso en esta como mesita que aquí, por ejemplo, yo hubiera preferido usar el travertino, pero no dio. ujú. Y tiramos por el recinto este que vemos mucho en las casas de Barragán. Sí, sí, sí. La piedra volcánica. Es que es hacer mucho con poco. Siempre ese es el trabajo del arquitecto. Y qué bueno que también lo experimentemos nosotros, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a no. A jugar a ser dioses con el Sí, presupuesto de los demás. y a estirar y a pedir y cuando es es nuestra cartera, tenemos que hacer magia. Yo creo que siempre tenemos que hacer magia Ujú, porque la buena arquitectura aparece luego de no resolverlo como siempre, ¿no? ujú, O sea, como que en estos límites es donde está el campo creativo. Entonces, incluso la cruz, a la hora que vi la ventana de la cruz, evocaba estas casas de antes, ¿no? Quizá de una arquitectura más anglosajona, en la que tenías la pequeña ventanita circular con su cruz de madera. Y entonces de repente esta casa, a pesar de que tiene una morfología muy moderna, tiene elementos que nos evocan otras arquitecturas y que nos evocan otros tiempos. ujú, La intención del árbol es que en su momento crezca claro. y se dibuje aquí la silueta del árbol. Y las enredaderas, porque ya vi que hay unas enredaderas que empezaron a crecer. Yo no sé si Entonces, esas se vayan a quedar para siempre. porque no son japonesas. No, porque no es la obsesión por lo japonés, sino que no sé si estoy siendo demasiado barroco con el trato del jardín.
en el O sentido sea, en quieres que hacerlo más puro. sí hay muchas rocas, hay 2 islotes de musgo que no sé si sean necesarios, y no sé si la enredadera vaya a ser, este, sí, esta parte donde estoy siendo muy barroco, y tendría que ser la propuesta un poco más purista en el sentido de exactitud, Ujú. ¿no? Pero bueno, ya veremos con el tiempo, porque a lo mejor sí le da un efecto de bosque. Sí, claro. Yo creo que bosque. Sí, sí, a mí me gusta mucho el concepto de Barragán, justo de que las casas deberían de ser jardines y los jardines casas. ¿Qué tal? Sí, Sí, ¿no? Ahí empiezas a ver esas enredaderas como venas, sí. ¿no? Es como si la casa estuviera adquiriendo vida, ¿no? Empieza a crecerle, Y además, pulsaciones. la idea de relacionarnos con otros seres vivos Ujú. dentro de una casa. Nos gusta mucho, aquí se mete un conejito y vemos sus huellas de repente sobre la plataforma de madera. La pequeña islita de musgo está lleno de vida. Ujú. E incluso los árboles, pues, son otra forma de vida, ¿no? Una de las partes importantes, ¿se alcanza a ver el río? Sí. Es aquella ventana que enmarca el monte Fuji moreliano. Oye, pues, parece, ¿eh? Está muy bien. Sí, le hace falta la nieve, pero bueno, esa ventanita Y fue completamente consciente. fue consciente. Sin embargo, te repito, nuestra idea era que todo eso fuera área verde, Ujú. y a la hora que van a construir, muy probablemente lo dejemos de tener. Bueno, Es ab algo triste, pero bueno. abrirás una linternilla. Sí, yo creo, mi idea es pintar estos vidrios como le hacía Barragán, Ujú. a lo mejor el color amarillo que vuelva muy dramático este pasillo. Claro, porque la luz, ¿verdad? El hueco lo va a iluminar Así de es. forma increíble. La iluminación está muy escondida, por ejemplo, encender la luz de la escalera, son estos puntitos, casi velitas, ¿no? Que ocultan nuestra fuente, pero sin embargo tenemos ahí la cortesía. Y es la única luz de toda la escalera. Sí, es la única luz. Es más, nos sirve de lámpara dentro del espacio. Ajá. Si se fijan, el rebote nos sirve para iluminar y la única otra fuente de luz es esa velita frente al cuadro. Es importante no usar luz Demasiada. blanca, Ujú. además, en espacios domésticos. La Okey. luz blanca es para psicópatas, que genera muchos daños biológicos en el espacio doméstico usar luz blanca, ¿En serio? porque el cerebro entiende Que es de que, día. que es muy de día Ajá. y entonces tarda mucho en liberar serotonina para que tú te duermas, estás todo el tiempo alerta. Hay estudios muy validados Ujú. de lo problemático que es usar luz blanca en espacios habitacionales. ¿Tiene que ser cálida o semicálida? Tiene que ser cálida, y bueno, es todo el Pues, proyecto. despidámonos en ese espacio que es, de verdad, una maravilla. ¿Cuánto mide el patio de ancho? Mide 2,50 m o 3, no me acuerdo, una cosa así. Oye, ¿nunca te dio dudas de que si fuera suficiente? No, más bien, tuvimos un debate con Vera, que la vieron allá arriba, de si debía ir techado o no. Para mí era importante que no estuviera techado. O sea, por ejemplo, cuando queremos un vaso de agua y son las 12 de la noche y está lloviendo, el cruzar este espacio de noche, creo que lo hablamos ayer durante la cena, el estar expuesto Ujú. al mundo como estábamos expuestos en las haciendas, te hace sentirte de alguna manera reconectado y menos aislado, ¿no? En tu experiencia como humano. Entonces, a Vera le preocupaba esto de que qué vamos a hacer si está lloviendo. Ujú. Y bueno, había 3 cosas que podíamos hacer, que era o usar un paraguas, o esperarte a que deje de llover, o mojarte. Y las 3 nos gustaban.
nos resultaban lúdicas, Ujú. bonitas. Entonces ha sido la experiencia de toda la casa, la experiencia más bonita ha sido no techar este espacio. Creo que es importante. No, y además es el pulmón, o sea, es a donde ventila también la recámara principal. Sí, todo ventila hacia acá y Ujú, todo voltea hacia este lado a la hora que tienes una arquitectura tan cerrada como la que solemos generar, que además ujú, lo solemos generar, no sé si esto lo he dicho antes, pero esta arquitectura es cerrada porque la ciudad es muy violenta. ujú. México es un país sumamente violento. De verdad, si tuviéramos otro país en términos de seguridad, ¿Haríamos otra nuestra arquitectura? arquitectura sería diferente. Bueno, aunque te diré, bueno, todo depende del propietario, porque Tadao Ando, Ujú. cuando hace esta gran casa, que lo catapulta, pues la Casa Suma, niega su ciudad que está, ¿en dónde está? ¿Es en Tokio o es Según yo, está en en Osaka. Osaka? Está en Osaka. Y pues es un barrio tranquilo, como todo Japón. Yo creo que lo que hace es que es un barrio que a pesar de que es tranquilo, es visualmente súper cargado, ¿no? Sí, 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 Ves cada quien, Texas ajá, y y ves casas así ajá, Japón suele tener esto, ¿no? ujú. Tiene esta dualidad muy marcada entre estar en Shibuya, en estos edificios llenos de colores y de neón, y de repente irte a un templo seno sintoísta, Sí, en la que conviven muy bien estos opuestos, inclusive sus religiones, ¿no? El sintoísmo y el zen. No puede haber cosas más opuestas en cuanto a arquitectura y filosofía. Los sintoístas creen que todo puede alojar un alma, ujú, ¿no? Y una piedra, un zorro, un conejo. El, el zen duda, inclusive establece que la existencia del no yo y del yo como una ilusión. Entonces, si te fijas, y sin embargo conviven en el proyecto de Tadao, no sé si niegue, pero tiene una casa con un frente de 3,75, que me ujú, parece que tiene, que además se separa por temas sísmicos, y no había mucho que hacer porque tenías casas a los lados, y entonces sí, la solución era este espacio de en medio, que los japoneses son buenos además en esto. Pero no estoy seguro que si viviéramos en otras condiciones, o por lo menos en mi caso, no estoy seguro que haría arquitectura esta que llamamos introspectiva, ujú, si nuestras condiciones fueran diferentes, ¿no? Si vieras un bosque ujú, aquí enfrente, probablemente sí sería un pecado ujú. no voltear a ver ese bosque o no enmarcarlo, o si no robaran tanto, Si es que no se van a meter a asesinarte, ¿verdad? exacto, o te van a balear la casa. Entonces, es difícil de darse cuenta de nuestra realidad como mexicanos desde fuera y que no es un capricho el hecho de hacer Ujú, arquitectura introspectiva, sino es una consecuencia de una sociedad altamente violenta, en la que la arquitectura tiene que responder como solución a lo ujú. que estamos viviendo. Sí, es una mezcla de factores, ¿verdad? Sí, El caos definitivamente es, uno de los factores que le incentivan, ¿verdad? El querer silencio, el querer paz, el querer tranquilidad y el hacer consciente que no es necesario simplemente, ¿verdad? Abrir un gran hueco y hacer de tu vida un una vitrina de McDonald's, ¿no? Barragán hablaba mucho de lo malo que era para la arquitectura volvernos tan públicos. Él Ujú. inclusive hablaba en una de las entrevistas, pocas entrevistas que da después del Pritzker, se lo da a un chavito de 20 años que además conduce la entrevista muy bien. Alejandro, No sé, el del libro, sí, el del libro. lo acabo de entrevistar, Alejandro Ramírez Ugarte. Alejandro, que lleva muy bien la entrevista, sí, no me perdón por no acordarme de su nombre, pero lleva muy bien la entrevista y habla, Barragán en uno de sus preguntas acerca de lo malo que era volver el espacio doméstico en público, que hacíamos estas vitrinas, como Ujú. dices tú, que además terminábamos tapando de De cortinas acuerdo, sí. y que era un absurdo en realidad el hacer esto. Ujú. Entonces, yo creo que la arquitectura como la que tú haces y nosotros hacemos es una reacción y por eso tanta gente responde incluso de manera violenta a nosotros nos han hecho el comentario de imagínate qué horribles ciudades
si toda tu arquitectura introspectiva, si todas las casas fueran arquitectura introspectiva. Y mi respuesta siempre ha sido efectivamente, por eso funciona esta arquitectura, porque es una forma de balancear. Ujú. No serviría si todo fuera introspectivo. ¿Es exceso? Es un, ¿Todos los extremos son malos? claro, entonces tenemos un mundo tan transparente, un mundo doméstico tan transparente, Ujú. que creo que el balance de colocar estas piezas cerradas, además de ser una respuesta intuitiva, es una respuesta a esta falta del espacio privado. Esta Entonces, necesidad. esta necesidad del Ujú. espacio privado. Porque ahora que viajo y grabo las obras de los colegas, conozco a veces a los propietarios, y es bien interesante conocer al propietario de la arquitectura introspectiva, ¿verdad? Porque la pide, ¿sabes? Es como que no la conocía, pero ahora que ya la conoce, el que la necesita, la pide, Sí, ¿sabes? Y dice: "No, no, no, yo no quiero tener esa". Hoy lo escuché de un cliente que decía: "¿Yo para qué quiero la ventana que me van a ver y aparte le voy a poner cortina? O sea, mejor, pues, hago un muro y un patio", claro. ¿verdad? Que yo creo que habrá que preguntarnos siempre, bueno, mi ventana, ¿qué va a ver? Exacto. ¿Cuál va a ser mi experiencia estando dentro? Ujú. ¿Voy a ver al vecino ocultándose con sus cortinas feas, con su fachada no sé cómo? ¿Vale la pena esa ventana? O en realidad, como dices, controlemos nuestra experiencia desde un patio, desde una piedra, donde probablemente la experiencia sea de un confort, de una seguridad, de un silencio que nos haga sentir más tranquilos, más en paz, ¿no? Una Maestro. de las cosas que te quería mostrar Ujú. era lo bien que funcionan las Shoji Paradi, que no sé si se alcance a notar bien, porque todavía no es lo suficientemente oscuro. Que no se ve nada para afuera. Más bien que comienzan a funcionar como una lámpara. Ah, Más tarde, las Shoji brillan más y entonces en realidad necesitas menos fuentes de luz, ¿no? No sé si se ve en cámara bien. sí, claro. A mí se me hace místico, porque cuando están cerradas, no tienes idea qué hay detrás. Sí, Entonces, es como como lo decías, ¿no? Es como si se abriera una película que puede estar nevando afuera, o puede hacer sí. mucho calor, Sí. eh, Sí, el simple acto de mover esto es muy gentil. Yo la verdad estoy sorprendido con lo bonito que es vivir con esta Shoji. Y mira, nunca esperas que te vayas a encontrar con algo así. nos dijiste que nos ibas a enseñar el rollo. Ah, sí, mientras platica con tus seguidores Muy bien, y te voy a jóvenes. traer el rollo. Quiero que me digan qué opinan. Algo que me encantó del video anterior, eh, que muchos comentaron que de lo más bonito del video, además obviamente de la arquitectura, fue la plática. Por eso no quiero apagar la cámara. Podría haberla apagado ya y terminar de forma muy mística, pero creo que esta plática a la gente le está encantando. La plática también me la mencionaron mucho porque creo que los arquitectos estamos muy ciclados en hablar solo de arquitectura y tendríamos que hablar de Filosofía, o de la vida. o de ciencia, o de... No sé si te conté que una de las más grandes enseñanzas que yo me he llevado como arquitecto fue con Aires Mateus, Sí. que nos preguntó si habíamos leído el Aleph. Y entonces dijimos que no, nadie lo habíamos Sí, leído. no. Y entonces él nos dijo, ustedes nunca van a poder ser buenos arquitectos. Y le dije, ¿y qué tiene que ver leer el Aleph para ser buenos arquitectos, Manuel? Y él contestó una de las más grandes enseñanzas que yo me he llevado, que para ser buenos arquitectos había que entender la vida. Ujú, Y para entender la vida, nada mejor que entenderla a través de los ojos de alguien que escribe bien de la vida. ujú, Y entonces yo ahí me apresuré a leer el Aleph y me di cuenta que para hacer cualquier cosa bien hecha, ujú, se tiene que entender la vida. ujú. Si no tu propia vida, como en el caso de esta casa, la vida del habitante, del que nos contrata,
la vida que ya está ahí en ese terreno, ¿no? Con el árbol que está presente, con la Ujú, piedra donde aloja algunos otros seres vivos. ujú. Entonces, es importante entender la vida. Este es el rollo de papel, este ya mide 1 metro. Este lo hacen para templos. Es una marca exclusivamente dedicada para templos. Cada una la bautiza y este es de primavera. Si se fijan, tiene un tono un poco más amarillito. Ujú. A diferencia de ese que es más blanco, este es más tradicional. Qué bonita la textura. Es muy linda la textura. Entonces, este es el rollo con el que vamos a sustituir Ah, les vas a cambiar. las vamos a cambiar para tener piezas completas. Eh, la otra cosa que te iba a mencionar era que durante el proceso de diseño estuvimos averiguando si convenía traer puertas shoji Ujú. de Japón Ya ya hechas. hechas Ajá. y dimos con una tienda que vendía puertas shoji que ya no las querían por la modernización que empuja también Japón y que se ha resistido, pero llegamos a encontrar puertas de 150 años de papel. No te creo. Entonces, me asombra un montón cómo algo tan frágil Ujú, como una hoja de papel sea la que te arropa y te separe del espacio abierto y que además pueda durar tanto tiempo, ujú, ¿no? Una de las bondades que notamos del shoji es que si tuvieran es térmicamente muy estable a la hora que lo cierras, lo sientes. Si fuera esto vidrio, el vidrio se tiende a enfriar cuando ujú. hace frío y se tiende a calentar cuando le pega directamente. Entonces, las shoji fueron una solución muy buena térmicamente, económicamente. En Y serio, también térmicamente. sí, se nota mucho. Solo considera que los japoneses tienen climas extremos, ¿no? Sí, 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 Que sí, sí. tienen nevadas y que eso es lo que te separa. A ver, también había la necesidad de hacer El esto, ¿no? fuego. Cuando haya mucho frío, podemos encender y ya efectivamente hemos encendido el fuego aquí Ujú. para calentarnos un poco. ¿Qué es gas? No, es leña. Leña. Qué locura. O sea, esto es un verdadero tiro de fogata. Sí, es un tiro de L- fogata. Se puede ver el hueco. Literal, esto es un hogar. Ah, Y lo bonito es que a las 12 del día en una temporada teníamos esta piedra aquí colocada en medio y le entra un haz de luz aquí al centro, cosa que lo hace sentir muy Liu Fan, el artista coreano, juega mucho con estas cosas. Entonces, una de las sorpresas que me dio la arquitectura y en concreto esta casa fue revelarme este haz de luz que caía al medio del fogatero este. claro, porque está completamente abierto. Qué experiencia. O sea, estás habitando ya de una forma muy diferente a la mayoría de los seres humanos, vamos a decir, de la era moderna, ¿sabes? Quizá algunos de Mérida no, porque en en Mérida ya están bien acostumbrados, Sí, a ¿verdad? esta apertura. A salir de un espacio y pasar por un patio abierto y conectarse con la pieza que ya estaba construida hace 100 años, ¿verdad? Y dejar ese espacio semiabierto. Es pero tú lo estás mezclando. Creo que al final es regresar como a orígenes, ¿verdad? Yo creo que sí. A mí me preocupa mucho a dónde nos va a llevar la modernidad que hasta ahora nos está llevando al borde de la extinción. Entonces, es regresar muchos pasos atrás Ujú, y preguntarnos nosotros como arquitectos por qué hemos tomado algunas decisiones, por qué hemos abandonado el patio, por ejemplo. ujú, Que todas las culturas a lo largo del mundo, desde los árabes hasta los romanos, pasando por los españoles, los japoneses, el patio era lo que alojaba lo divino. ujú, El resto de la casa alojaba lo humano. Entonces hay un balance ahí de la casa entre lo divino y lo humano, y de repente llegó la modernidad y dijo, no, no me es rentable este espacio, quítalo de la ecuación. ujú, Entonces es irnos muchos pasos atrás. Yo practico el Zen, eh, y creo que este, esta práctica también me llevó a
tomar ciertas decisiones Ujú. en cuanto a la composición del espacio. Se refleja. Maestro, muchísimas gracias por compartirnos esta gran obra. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, en tus páginas? Estamos como HW Studio Arc, estudio en inglés sin la E, Ujú. y así nos encuentran en todas nuestras plataformas TikTok. ¿En dónde están trabajando proyectos actualmente? Bueno, tenemos uno en Alaska, muy He emocionante. estado viendo, he Sí, estado viendo. es un proyecto muy interesante porque ahí hablando de irnos para atrás, visitamos casas donde vivían los indígenas, los nativos americanos que sobrevivieron allá y queríamos aprender cómo habían sobrevivido a -40 grados Ujú. y cómo eran sus casas para proveerles de este refugio y entenderlo y a partir de ahí diseñar. Entonces, aprendimos mucho ahí. Tenemos una casa que frente al lago aquí arriba que después los vamos a invitar, que es una experiencia que tiene que ver más con una iglesia europea. Es el Okey. primer proyecto que hemos hecho con techo de 2 aguas. Ah, qué interesante. Es muy bonita, es también de repente estás apretado y te libera este techo de 2 aguas. Si quieren, después vamos. Y vamos a empezar un par de casas en Morelia y ya está, solo aceptamos 4 obras al año, entonces, Al año. mm. ¿Y ustedes construyen? No, lo hacemos a través de constructoras. Sí. Sí. Pues, maestro, siempre es un verdadero privilegio. No, el privilegio es mío, gracias, espero que les guste y quien quiera venir a Morelia y conocer la casa, nos puede mandar un mensaje y yo con gusto les doy un tour. Excelente. Puertas abiertas. Eso es humildad, jóvenes. Cuatro paredes, adelante.